Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno poder estar teniendo este tiempo contigo, pudiendo aprender un poco más de la palabra de Dios, conocer un poco más de Cristo puntualmente, de nuestro Salvador. Que te doy las bienvenidas. Mi nombre es Germán Isnaldi y soy el pastor de la Iglesia Bautista de Villa Gazano, en Paraná, Entre Ríos. Es un gusto, un gozo realmente que tenerte en nuestro programa y en nuestro canal. Hoy puntualmente vamos a estar hablando en nuestro discipulado de mi nueva vida en Cristo, el volumen 2, en el paso 2, vamos a estar hablando de Cristo, mi modelo, o sea, tomar a Jesucristo como el modelo para vivir nuestra vida. Cristo es y siempre será el mejor modelo que cualquier ser humano pueda seguir. Él fue perfecto en todo, la única persona que con su vida y obras dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aprendan de mí. Ese fue Jesús hablando. Y de ese Jesús justamente vamos a aprender hoy. Vamos a conocer un poquitito más de Él para que podamos imitar en parte algunas de las cosas que Él hacía. Así que vamos a ir a una cita bíblica que se llama Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que dice lo siguiente: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién vive en mí? Bueno, yo espero que la respuesta a esta pregunta sea Cristo. Para mí, por supuesto, ¿quién vive en mí? Jesucristo. Jesucristo vive en mí, es el Señor de mi vida. Y si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir ahora? Ya no debo vivir atado a pasiones, atado a vicios, atado a enojos y a un montón de cosas que no hacen bien a mi vida, sino debo vivir mi vida en la libertad que Cristo me propone. Por eso tengo que seguir el ejemplo de Jesús en varias áreas. Y vamos a estar hablando de algunas de ellas, como por ejemplo el amor, la humildad y el servicio, la compasión, la valentía para confrontar la maldad y la oración. Hoy vamos a estar hablando de estas actividades. ¿Cómo demostró Cristo su amor para con nosotros? Bueno, yo te invito a que puedas ir a Romanos capítulo 5, verso 8, que dice lo siguiente: pero Dios muestra su amor para con nosotros ¿en qué? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchaste? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es importante. O sea, cuando vos y yo no valíamos nada, éramos una miseria, éramos una porquería de personas, aún así Dios vio en nosotros potencial. Dios vio en nosotros bondad. Dios vio en nosotros que podíamos ser mejores hombres y mujeres. Y allí Dios mandó a su Hijo para que se sacrificara por nosotros. Por eso, como demostró Cristo su amor para con nosotros, sacrificándose. El amor de Cristo en este versículo es incondicional. Cristo nos ama en forma incondicional, no pone un condicionamiento para amarnos. Me ama en todo tiempo, a pesar de lo que sos vos y a pesar de lo que soy yo. Ahora bien, en Juan 15:13 nos encontramos con otra verdad también importantísima. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. ¿Escuchaste esto? Nadie tiene mayor amor que este, que poner su vida por sus amigos. Cristo puso su vida por vos y por mí. Eso fue el sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Actualmente somos llamados a hacer sacrificios. La verdad, no, porque el sacrificio lo hizo Jesucristo. Él fue el único que hizo el sacrificio final. Entonces, seguir a Cristo, quiero decirte, no es un sacrificio. Al revés, es la libertad más linda que podemos tener y experimentar. Amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarse por otras personas. Esto no solo significa morir por otros, sino también dedicarles tiempo a escucharlos y ayudarlos en sus problemas, darles apoyo.
Cuando realmente nosotros tenemos empatía y tenemos pensamientos realmente altruistas y podemos ver al otro como una persona a la cual podemos ayudarla en lo que sea, allí realmente Dios se va a sentir más que contento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo que su Hijo hizo por nosotros. ¿Cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? Tal vez que te estés haciendo esta pregunta. Bueno, yo te invito a que puedas buscar en tu Biblia Juan capítulo 13, versos 34 y 35, que dice lo siguiente: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo, o sea, Jesús está hablando, ¿no?, los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¡Wow! En esto van a conocer todos que sos hija o hijo de Dios, que sos un discípulo o discípula de Dios, si realmente amás a las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? O sea, estuvimos hablando de cómo se van a dar cuenta de que soy hijo de Dios. Ahora bien, ¿cómo puedo llegar hasta ese punto y permanecer? No irme ni a derecha ni a izquierda en ese punto. Yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 10. Juan 15, 10, y dice lo siguiente: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, si vos obedecés lo que Dios pide para vos, Dios no solamente te va a bendecir, sino que los demás van a identificarte realmente como un seguidor de Cristo. También necesitas tener humildad. La humildad es gran parte justamente de lo que Dios nos pide. Ser humildes de corazón y también en los hechos, en las prácticas. ¿Qué debemos aprender de Cristo en cuanto a la humildad? Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 29, que dice lo siguiente: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Interesante, allí dice el yugo, yo no sé si vos sabés, era un elemento de madera que utilizaban los bueyes en la antigüedad y hoy también, para, se les ponían arriba de la joroba y ellos cinchando ese yugo tenían atados atrás el arado, y entonces ellos iban arando. Ahora bien, se lo identificaba el yugo como algo pesado, como algo de difícil poderlo cargar, ya que realmente no implicaba así tener un peso sobre la espalda, pero también arrastrar un peso mucho más grande. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Que Él está dispuesto a llevar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades. Y que a su vez Él cambia nuestro yugo, nuestras cargas, por las cargas que Él lleva, que son mucho más livianas, porque realmente implican la bendición de Dios a través de esa decisión. ¿Cómo debemos aprender de Cristo? Estar dispuesto a llevar cargas que otros no llevarían. Filipenses 2, 5 al 8 también nos hablan de una maravillosa forma de entender la humildad de Dios. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Así justamente vemos una forma, una alternativa de cómo podemos seguir a Jesucristo, humillándonos y estar dispuestos a ser seguidores de Cristo a pesar de todas las circunstancias. Él lo hizo por vos, por amor, por misericordia. Cristo, siendo Dios, vivía en el cielo, apartado de la maldad de este mundo. A pesar de ser Dios, dice que tomó la forma de un hombre. ¿Qué es para ustedes ser un siervo? Quiero decirte que ser un siervo implicaba no tener voluntad propia y estar dispuesto, escucha bien, a aceptar siempre la voz del amo para esa persona. Eso
fue lo que hizo Jesucristo en las manos de Dios, para que vos y yo pudiéramos llegar a ser salvos. ¿Cuál fue la expresión máxima del servicio de Jesucristo? La mayor muestra de su humildad fue su muerte en la cruz. Su muerte no solamente fue dolorosa, sino vergonzosa. Murió desnudo entre ladrones, sufriendo la burla del pueblo y lo más escandaloso, en una cruz. El versículo 5 nos exhorta a imitar su actitud humilde. Nos dice que realmente tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente Él allí en la cruz se sacrificó por vos y por mí. O sea, Él no solamente estaba desnudo, Él no solamente estaba entre ladrones, había sido enjuiciado como un malhechor más, sino que además de todo eso, Él no se lo merecía, Él no tenía por qué hacerlo, pero en su humildad Él prefirió hacerlo para que nosotros tuviéramos libertad. Libertad. Hay otra cita bíblica que quiero compartir contigo en esta noche. Adelante con la siguiente nomás. Que es en el versículo 7 del Evangelio de San Juan, que dice: como ellos insistían en sus preguntas, Él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Él realmente tenía una capacidad tremenda. ¿En qué sentido te digo que tenía una capacidad tremenda? Él dejó de lado cualquier implicación para adjudicarse el ser rey, el ser Dios, el ser santo, el ser el único hijo de Dios, y dejó de lado todo eso y puso sus manos en las manos de Dios, puso su voluntad en las manos de Dios, se humilló, fue humilde. Y así, en esa humildad, Él entendió realmente cómo era la compasión. ¿Cuál es la mejor manera de servir a las personas? La mejor manera de servir a las personas realmente es estar sujeto a la voluntad de Dios. También tenemos que hablar de la compasión. O sea, compasión es ver la necesidad de una persona y sentir compasión, o sea, que vos realmente puedas sentir un sentimiento por eso, pero también hacer algo, ¿no? Porque que yo vea a alguien pasando hambre y diga: ay, pobre hombre, está pasando hambre, y no haga nada, no sirve de nada mi sentimiento. O sea, la compasión es no solamente sentir por esa persona, sino obrar en relación a eso. Realmente Jesús dice que tuvo compasión por las multitudes, y hubieron milagros justamente donde Él multiplicó panes y peces. ¿Para qué? Para que las personas realmente pudieran comer y pudieran saciar sus vidas. ¿Por qué? Porque Él sentía compasión por aquellas personas que estaban pasando por dificultades. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Qué es más fácil, tener compasión por ellos o despreciarlos? Yo quiero decirte que si los desprecias, estás mal. Por más que sean delincuentes o lo que sean, estás mal. La compasión es lo mismo que siente Dios por nosotros. Y es el sentimiento que espera que tengamos por los que aún no creen. Los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron a una mujer adúltera. Citando a Moisés, le exigieron justamente su opinión si debía ser apedreada o no. Jesús contestó que realmente el que estuviera libre de todo pecado tirara la primera piedra. Y Él no la tiró. ¿Sabes por qué? Porque Él sintió, por más que la ley decía eso y había que hacerlo, por encima de todas las cosas, por encima de la vida de una persona, estaba el amor al ser creado. ¿En qué manera difiere la actitud de Jesús hacia la mujer de la reacción de muchos que tenían hoy hacia los que caen en escándalos y caen en situaciones que realmente hablan muy mal de sus vidas? Bueno, allí mismo en el 10 y en el 11, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 10 y 11, sigue diciendo: entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están todos?
ya nadie te condena. Y ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Realmente Jesús siempre, siempre buscó la no condenación, sino al contrario, abrir los brazos para atraer a aquellas personas que quieran buscar su voluntad. Realmente tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. Hay personas que se van a portar mal, siempre, sí, claro, pero van a tener que pedir perdón a Dios. Y cuando se pida perdón a Dios, Dios olvida. Y si hay arrepentimiento genuino en sus vidas, realmente va a haber un cambio en sus vidas. Y vos y yo no somos quienes para juzgar. Ni Dios te juzga a vos, ni yo te juzgo a vos, ni vos a mí. Aunque tuvo compasión de ella, Jesús también la exhortó. Vete y no peques más. La verdadera compasión también nos mueve a exhortar en amor a quienes practican la maldad. Valentía para confrontar la maldad. Eso es otra de las características que tenemos que tener para imitar a Cristo. ¿Cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos? Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. A ver, espera un momentito ahí mientras que aparece la cita. Allí justamente nos vamos a encontrar una cita bíblica en donde Jesús realmente confrontó la maldad en una forma tremenda, tremenda. Dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de toda impureza. ¡Oh! Les dio con un caño, claro que sí. ¿Por qué? Porque les hizo demostrar que estaban podridos por dentro. Realmente tenemos que tener valentía para confrontar a aquel que dice las cosas incorrectas. Denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía. Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie. Quiero decirte que no. Cuando las cosas hay que decirlas, hay que decirlas. Y allí en el Evangelio de Marcos también nos enseña nos enseña sobre la oración, cómo tenemos que hacer justamente para tener esa intimidad con respecto a Dios. Dice en el Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 35, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado a orar. Es importante que busques tiempos para con Dios. Es importante que busques tiempo de calidad con el Señor Jesucristo y que te pongas a orar, que pongas a buscar justamente tu voluntad, la voluntad de Dios, y que Él permita hablarte a tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, como lo hacía Jesús, buscaba tiempos de intimidad, pero también tiempos en donde estuviera tranquilo, en silencio, y allí Dios iba a obrar. Dice que en una ocasión Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante, por supuesto, porque era para él necesario cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sobre qué decisión importante estamos hablando? Yo quiero mostrarte allí en Lucas capítulo 6, versos 12 y 13, que dice lo siguiente: por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando. Al llegar al día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¡Wow! Estábamos hablando justamente de la elección de los 12 apóstoles, esos 12 seguidores de Jesús en los cuales invirtió más tiempo y depositó más enseñanzas en ellos. Acá nos encontramos justamente que ante una decisión difícil e importante, dice que se dedicó mucho tiempo a orar. Cuando vos, antes de tomar una decisión, le preguntás a Dios, Dios te va a mostrar cuál es la mejor decisión. Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome. Además, es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener comunión con su Padre. Por eso te invito en esta hora
a que te puedas comprometer delante de Dios y buscar a Dios en sobremanera, no por ahora en este momento solamente, sino también en cada decisión importante que vayas a tomar. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, Dios, por esta noche. Gracias porque hemos aprendido, Señor, un poco más de tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, nuestro hogar, papá, y te pedimos, Señor, en esta hora, que tu mano poderosa, Señor, bendiga nuestras casas, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Papá, ayúdanos, Señor, ayúdanos a buscarte de la mejor manera posible, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte de la mejor manera, Señor. Ayúdanos a entenderte, Señor, a entenderte con claridad, Señor. Padre, ayúdanos a ser personas humildes delante tuyo, Señor, que podamos reconocer nuestros errores, Señor, y que no estemos mirando, Señor, los errores ajenos, Señor. Pedimos, Señor, que cada día podamos crecer más, Señor, y estar a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice tu palabra. En tu nombre te damos gracias por todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el jueves de la semana que viene. Chau, chau.